Buenos días para todos. Eh, Le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe en esta meditación y en este rato de oración y que sea Él el que fortalezca en nosotros la, pues la llamada que tenemos en este tiempo que estamos meditando de reconocer la incidencia tan grande en nuestra sociedad que tiene nuestro carisma. Y nos ponemos también en manos de María, que ella sea la que acompañe también estos ratos de orar y de dejar que Jesús nos llame a, a esta palabra, a este carisma, a este transformar con Él la realidad. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y seguimos meditando entonces sobre la incidencia de nuestro carisma. Y partía de esa certeza tan bonita que es que Jesús, con su presencia, hizo nuevas todas las cosas. Todo quedó transformado por su presencia. Y de hecho la palabra lo dice así en el profeta Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Una luz brilló en medio de todos ellos. Y en el Evangelio de Juan 1, del 11 al 12, el evangelista nos habla que la palabra vino a los suyos. Unos no la recibieron, otros sí. Y los que la recibieron, perdón, a los que la recibieron, les dio el poder de ser, de hacerse hijos de Dios. Ahí está la primera señal de esa incidencia social. Todos aquellos que reciben la palabra de Dios reciben ese poder de rescatar, de recuperar esa identidad de ser hijos de Dios. Qué diferente vivir en nuestra sociedad y simplemente sabiéndonos ciudadanos. Y de lo que se trata es que no solo soy un miembro más en esta sociedad, soy un hijo de Dios. Sería un primer punto, ¿no? Entonces hay una gran trascendencia, hay una gran repercusión cuando predicamos la palabra, porque esta penetra hasta el fondo de la conciencia de las personas. Y ahí empieza la transformación de nuestra sociedad. Cuando cambia nuestra manera de pensar, cuando cambia nuestra manera de vivir gracias a ese cambio en nuestras mentes. Y lo que va a cambiar precisamente es por esa identidad, lo que va a cambiar es mi forma de ver y de tratar a los otros. Esa forma de verme a mí en medio de la sociedad. Entonces, predicamos para que la palabra penetre en la conciencia de las personas. Y eso hizo Jesús. Su palabra penetró hasta la conciencia de las personas. Y es ahí donde se dan los primeros seguidores. Porque su palabra fue transformando, cambiando la vida de todos aquellos. Cuando tenemos una nueva identidad, cuando tenemos esa nueva conciencia, cuando nos hacemos hijos de Dios, nos acercamos de una manera muy diferente a las personas. No son simplemente otros ciudadanos, son otras personas que como nosotros tienen esa misma identidad, son hijos. Si cambia nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir y de ver a los otros. Si cambia nuestra manera de verlos, van a cambiar nuestras relaciones. La palabra de Dios, la predicación de la palabra, cambia nuestras relaciones. Y ahí es donde se ve la incidencia social de este carisma. En una sociedad en la que todo se estratifica, lo vemos. Tenemos niveles de estratos, al menos en Colombia, tenemos nuestra estratificación. El pago de los servicios públicos manifiesta que tú eres de un estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé si hay más, me supongo que sí. Y en el resto de la humanidad también se dan esas estratificaciones. Y de hecho así nos vemos, desde esa estratificación. Los que son de menos posibilidad económica, los que tienen más posibilidad económica, a los que les puede sobrar esa condición económica. Y muy posiblemente
que esa circunstancia de la estratificación a nosotros nos haga tratarnos así y ver a las personas así. E incluso podríamos hasta evaluar y pensar nuestro trato y nuestra relación con las personas, si no está muy mediada por lo que vemos que esas personas son. Son de una condición económica bien, son de un coeficiente intelectual alto, son de buena apariencia, ¿cómo son? Y entonces, según eso, ¿cómo son mis relaciones? ¿Cómo es mi trato? ¿Cómo los veo? ¿Son hijos de Dios también para mí, como lo soy yo? Somos hijos de Dios y el Padre ama a todos como a mí. Esa es la conciencia de Jesús. El Padre los ama a todos, los ama como a mí. Y yo los amo a todos porque el Padre los ama. Qué experiencia tan bonita. Y toda la relación de Jesús con las personas no depende de si son pescadores, de si es una prostituta, de si es un pobre, de si es un leproso. Depende de la mirada que Él tiene sobre ellos. Y esa mirada que Él tiene sobre ellos está matizada por la mirada que el Padre tiene sobre cada uno. A veces, cuando voy por la calle, en este centro de la ciudad en el que vivimos, si no voy muy entretenida, a veces conversando con Jesús, o a veces uno va despistado, me puedo dar cuenta de la reacción de las personas frente a personas que aquí en Colombia al menos llamamos indigentes, sucios, pobres, mal vestidos, con el pelo sucio, apretado. Hace unos 3 días iba pasando la calle y pude ver cómo desde la otra esquina, yo estaba a punto de pasar la calle, desde la otra esquina una persona veía hacia mí, pero en realidad veía hacia alguien que estaba cerca de mí. Una persona que llamamos indigente. Yo ni la había percibido, yo iba caminando con todos, pero esa persona manifestaba en su rostro temor y en cierta forma desprecio. Así nos podemos ver muchas veces, desde ese desprecio, desde ese temor hacia nosotros. Y Jesús dice que Él vino a buscar a todos. Lucas 7:34. Jesús dice que el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que estaba perdido. Y en este pasaje precisamente habla de que Él está cerca de los publicanos y los pecadores. De hecho, Jesús recibe una crítica. Recibe una crítica porque eh, Él va con ese tipo de personas. Entonces, los discípulos mismos y todo el pueblo critica, ¿por qué te juntas con ellos? Pero para Jesús no hay ni estratificaciones. Para Jesús hay un Hijo de Dios, alguien a quien tratar desde el mismo respeto, el mismo cariño, la misma mirada que el Padre lo trataría. Para Jesús hay una sola mirada para todos y procede de esa mirada que el Padre tiene por él. Mateo 8 del 1 al 4. Mateo 8 del 1 al 4. Un leproso se acerca a Jesús. Un leproso que es un excluido, una persona marginada, un enfermo. Y Jesús lo toca. ¿Qué diferencia? Lo toca. Se acerca, se hace visible el amor del Padre, hace creíble que vino a los suyos, hace creíble que el Padre los ama y que tiene poder de devolverles esa dignidad, ese valor de hijos de Dios. De hecho, en la carta a los Hebreos 2:18 dice, aquí estoy yo y los que me has dado, aquí estoy yo y mis hermanos. No son los seres humanos, cualquier persona para Jesús. Y por eso, si Jesús así lo siente y estamos llamados a tratar así a las personas, entonces no puede existir en nosotros ninguna distancia, ni alejamiento, ni sentimiento negativo hacia los demás. O no debiera, en realidad. Porque si oro con este Jesús que ve a las personas desde esa mirada del Padre, me la ha de ir transmitiendo, la he de ir asimilando en mi vida. Nadie puede sentirse ni extraño, ni yo sentirme extraño frente a los demás, puesto que son hermanos, son hijos del mismo Padre. Y orando esto, meditando esto, creo que si soy sincera,
esta conciencia necesita uno tenerla viva y al día, porque lo que puede sucedernos es que eh, se nos pierda por el camino. A veces no está tan viva esa conciencia, a veces se nos diluye y los demás simplemente son otros que caminan al lado mío, pero no son hermanos. Ver a los otros como hermanos. En nuestros estatutos, número 247, habla precisamente de este tema y lo relaciona con Jesús, con el cuerpo místico de Jesús. Ver a los otros como hermanos, ver en ellos a Cristo necesitado y vivo, esperando en los hermanos que lleguemos. Qué belleza. Ver en cada persona a un Cristo que me está esperando. En cada necesidad que percibo en las personas, ver un Cristo que me está aguardando. Verlo crucificado en carne y sangre, me está esperando. Verlo sufriendo en multitud de hermanos. Y de hecho Jaime podría haber dicho, Jesús sufre en multitud de personas, pero él tiene una conciencia muy clara, es en los hermanos. Los demás son mis hermanos y eso debe cambiar las relaciones. Entonces, es nuestro Cristo y nosotros somos sus hermanos. Y cada persona, y en cada persona está Cristo, que pide nuestra dedicación por igual, con el mismo amor, con el mismo tiempo, desde el mismo corazón, desde la misma mirada, desde ese amor sincero, porque es Él. Y ahí tenemos ya un paso segundo. No solo es hijo de Dios, no solo es mi hermano, es Cristo. Y las relaciones cambian. Y por eso las relaciones se hacen diferentes, porque es Él. Entonces, la valoración no depende de lo que tiene, hace o vive, o sus equivocaciones o su perfección. Depende de esa mirada que el Padre nos regala, de esa mirada que nos regala Jesús, de esa conciencia de que en esa persona que está al frente de nosotros está Jesús. Y pide ese Jesús que nos dediquemos a Él, que nos dediquemos a Él en ese corazón misionero, hermano, fraterno. Es Cristo por eso el que acapara nuestra vida, el que la polariza, dice Jaime en nuestros estatutos. Yo creo que esos niveles necesitamos asimilarlos en nuestra existencia. Los otros no son simplemente otros, son hermanos. Y antes que hermanos, son hijos de Dios. Y por eso son hermanos míos. Y no solo hermano, es que ahí está Cristo, está Jesús. Y por eso merecen mi mejor trato, mi mejor relación. Jesús hizo pensar a los discípulos de una manera diferente, porque a ellos les pasaba lo mismo. Entre el pueblo judío existía ese grupo perfecto, entre comillas, porque era el pueblo creyente, el que conocía a Dios, el elegido, el que sentía esa llamada de Dios. Y Jesús les hace decir, no somos los únicos, hay otros, tenemos a otros aquí al lado. Y a los discípulos les toca abrir su mente. Jesús toca a los niños, los abraza, los llama. Personas marginadas dentro de esta sociedad, de esa sociedad. Jesús va a la casa de Pedro, cura a la suegra de Pedro, Mateo 8, del 14 al 17. O también lo podemos leer en Lucas 4, 38 al 44. Jesús va a la casa de Pedro. Hasta ahí, todo perfecto. Cura a su suegra. Hasta ahí, excelente. La gente va a la casa de Pedro. Muy bien, lo aceptamos. Pero luego Jesús va a la casa de Mateo. Lucas 5, del 27 al 32. Lucas 5, 27 al 32. Va a la casa de Mateo, un publicano, un cobrador de impuestos, un pecador. Y Pedro dice, pero maestro, ¿cómo así? Si entre nosotros es la llamada, la elección, ahí no hay más. Y Jesús dice, Pedro, abre tu cabeza. Ese que para ti tiene errores, pecado, dificultades, ese también es amado por el Padre. Ese también es hermano.
ese también está en mí. Pedro tiene que abrirse. El maestro no es solo suyo. El maestro no le pertenece a él. El maestro es para todos. Pedro tiene que abrirse. El maestro no va a quedarse solamente entre ese gremio pequeño. Es para todos. Y eso que hace Jesús es para que también lo hagamos nosotros. También dice Jesús en ese pasaje, a otras ciudades tengo que ir a predicar, porque el reino de los cielos es para todos. Y si es para todos, entonces mi cabeza tiene que abrirse, porque esos que están tan lejos me pertenecen. No hay ni puede haber distancias, porque en la lista de los hijos de Dios caben todos. Y Jesús dijo, me voy a otras ciudades a predicar el reino de Dios, porque a eso salí. No salí solo a buscar a unos y a que unos solitos se sientan hermanos, a que un grupo pequeño se sienta parte de una comunidad, a que un grupo se sienta salvado. Yo estoy llamado a buscar a todos y a que esta lista de los hijos de Dios sea grande. Entonces, mi conciencia, ¿cómo está? ¿Qué pienso de los otros? ¿Dónde están los otros en mi corazón? ¿Qué lugar ocupan? No hay ni puede haber distancias, no hay razones para las distancias. Ni los fallos conocidos o desconocidos, sabidos o no, ni mi pecado o su pecado, ni mi terquedad o su terquedad, ni la falta de entendimiento mutuo, la incoherencia que podamos observarnos, nada de eso puede hacer que haya distancia entre nosotros. Nada de eso puede hacer que alguien esté lejos. No puede estar lejos. Nosotros no podemos sentirnos lejos y no podemos dejar que haya en nuestro corazón una distancia con alguien. Porque se supone que nuestra vida como discípulos está manifestando la presencia, la cercanía, el amor, la misericordia de Dios para con todos. Tú eres discípulo, tú eres cristiano, tú y yo lo somos. Y nuestra vida se convirtió en una manifestación, en la presencia, en la palabra de Jesús para todos. Y nosotros manifestamos las acciones de Dios. ¿Qué quiere manifestar Dios? Eso se va a ver a través de nuestra vida. Porque además de estar lejos de Jesús, si yo estoy lejos de alguien, además de estar lejos de Él, estaré lejos de Jesús. Decíamos hace muchos años una frase y es, estoy tan cerca de Jesús como del hermano que estoy más lejos. Estoy tan cerca de Jesús como del hermano que estoy más lejos. Entonces, si yo me he acomodado como Pedro en ese seguimiento, Jesús, así me gusta, me parece bien, hasta ahí me parece bien, que nos quedemos aquí, que tú seas para mí, que yo no me tenga que desinstalar, que si alguien no quiere pensar como yo, pues está bien, finalmente somos libres. Sí, está bien, pero somos hermanos. Y si hay alguien que en mi corazón esté lejos, la tarea es transformar esas relaciones, transformarlas desde ese sentimiento que puedo tener frente a ellos, transformarlas en mi mirada, transformarlas en mi valoración, transformarlas. Lucas 6, 27 al 37. Ese evangelio dice, ustedes han oído que se dijo, yo les digo. Y nos habla, amen a los que los aman, odien a sus enemigos, etc. Y Jesús dice, no, yo les digo lo contrario. Transforma las relaciones. Ama al enemigo. Ora por el que te persigue. Dale al que te pide. No le pidas al que te pidió prestado, no le pidas que te lo devuelva. Si haces lo contrario, si simplemente amas a los que te aman, no haces nada diferente, esta sociedad no cambia. Si piensas bien de los que piensan bien de ti, esta sociedad no cambia. Si solo amas a aquellos que tienen posibilidad de devolverte, de tratarte bien, esta sociedad no cambia. No cambia, sigue siendo la misma. Y la palabra no está haciendo su efecto. No estamos haciendo la tarea que tenemos que hacer. Dice el Evangelio, bendice, haz el bien al que te odia, pon la otra mejilla, si prestas no pides, no lo reclames, lo que quieras que otros te hagan, hazlo tú primero. Eso transforma las relaciones.
Si amas al que te ama, si perdonas al que te perdona, si haces el bien esperando recompensa, no haces nada extraordinario. Las cosas no están cambiando. Entonces, Dios nos pide reacciones diferentes, nos pide diálogos diferentes, nos pide estar entre nosotros mismos de manera diferente, parecernos a Él. Y por eso una pequeña evaluación. Miremos cómo es mi trato con las personas, desde dónde las estoy mirando, desde dónde las estoy valorando, desde Dios, desde Él. Claro que es que entrar en esa nueva forma de relaciones, incidir en esta sociedad, simplemente por principios, no aguanta. Si no tenemos ese trato con el Padre, con Jesús, que nos regala una mirada diferente, si no tenemos ese trato, esa mirada con Jesús que nos regala la fuerza, la motivación para vivir y ver a los otros y tratarlos como Él los trataría, simplemente nos cansaremos a mitad del camino. Por eso, ¿cómo es nuestro respeto? ¿Cuál es la calidad de nuestro respeto? ¿Cómo es nuestro trato? ¿Es afectuoso? ¿Es cariñoso? ¿Es libre? ¿O yo poseo a las personas y vivo lo que vive esta sociedad, manipulo, desprecio al que no hace lo que yo digo, juzgo, critico? ¿Cómo es nuestro diálogo? ¿Es un diálogo abierto? ¿Es un diálogo que está dispuesto a la confrontación, a que el otro también pueda decirme algo? ¿O simplemente es un diálogo en el que yo doy las órdenes, hablo, digo y solamente está bien lo que yo diga, haga y piense? Simplemente doy las conclusiones o me abro a que el otro sea parte de este diálogo. Empezando por nuestros correos, nuestro internet, a veces son tan fríos, ¿no? Yo lo percibo dentro de mí, tuve que darme cuenta. A veces uno ni le pregunta a la otra persona, oye, ¿cómo estás? Antes de decirle, hazme un favor, o mira esta circunstancia, o te envío la tarea que me pediste. A veces nos falta mucha manifestación de detalles, de cariño. Por eso, ¿queremos algo diferente? Pongámoslo nosotros. Si quieres una relación diferente, ponla tú. Si quieres una mirada diferente, ponla tú. Y no te canses. Y termino con el libro de Tobías, capítulo 4, del 13 al 19. Tobías 4, 13 al 19. A Tobías se le da una serie de consejos, lo hace su papá, y le dice, ama a tus hermanos. No tengas con tus hermanos un corazón soberbio. La soberbia acarrea ruina. No retengas salario de los que trabajan para ti, dáselo al momento. Ten cuidado en tus acciones, no hagas a otro lo que a ti no te agrada. Da tu pan al hambriento, dale tu ropa al desnudo. Pide un consejo útil, sensato. Les propongo este pasaje para la meditación también, ¿no? Y pidámosle a María, Madre, ayúdanos. Si Dios nos está hablando de la fuerza que tiene esta palabra y del poder que tiene de transformar esta sociedad, haz que empiece a cambiar dentro de mi corazón. Que mi mirada, que mis palabras, que mi trato, que haya más finura en mi corazón, en mi mente a la hora de ver a los demás. Que haya más finura, más fraternidad, que realmente yo cambie esta sociedad y que la cambie cambiando mi manera de verlos, de tratarlos, de valorarlos. Que cambie nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de relacionarnos y podamos comprobar, porque es verdad, que este carisma, que esta palabra transforma esta sociedad desde adentro, porque está transformando nuestra manera de pensar y de vivir.